Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo, en el nuevo abismo de la 4.7. Primero, sí es más difícil que el anterior, hay waves, hay escudos y hay elementos muy específicos. Y segundo, dejar un buen like y explotar los comentarios porque os he puesto de fondo un gameplay donde me lo paso 2 y 2 con Clorinde C0 y Nubilet C1. Es decir, nada de cosas extrañas y creo que cosas que muchos y muchas podréis hacer también vosotros. Igual como siempre, os traeré dentro de poco en directo un full 4 estrellas, solo personajes 4 estrellas y armas de 4 estrellas, como siempre hago en todos los abismos. Así que aquí abajo en la descripción, link de los directos. Y al día de estar viendo este vídeo vamos a estar celebrando mi cumpleaños. Hoy es mi cumple. Gracias por todas las felicitaciones y los mensajes de ayer. Y vamos a ver todo los trucos, los secretos, el posicionamiento, las waves y los enemigos para reventar este piso, este abismo 4.7 piso 12. Así que ahora sí, dejar un buen like, una buena opinión, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link abajo en la descripción. Gracias por disfrutar, ver el vídeo y el canal, gracias al equipo del canal. Y vamos con el nuevo abismo 4.7. Pues bien, la primera sala, el 12-1, primera mitad, es molesto porque aparecen 4 waves. Pero 4 waves de enemigos que realmente no son difíciles. Primero salen los 3 triángulos, con cualquier combinación de personajes los bajáis en lo que vais tirando las ultis si los tenéis medio bien construidos. Como veis, yo estoy jugando un Najida Clorinde y bajan bastante rápido y me coincide para que cuando salga el siguiente enemigo tener todas las elementales y las ultis. Y el primer tip que os doy nada más empezar el vídeo es que arriba son pisos muy hechos para jugar Electro y Dendro. Por el triángulo, por Simón, por el algoritmo semi-incesante matriz de observación navegadora, por el primo de Paimon, y bueno, esto ya lo saben, es un meme de la comunidad de que Simón es semi-incesante algoritmo y Paimon es primordial, con las mismas siglas que el Simón, pero esto es otra historia. Y básicamente... curiosidades aparte, la primera mitad, y disculpas por la voz porque esto es de hacer muchas horas de stream y todo esto con vosotros, es para jugar Electro y Dendro. Hyperlooms, Aggravates, Clorinde principalmente y todo lo que podáis tener Electro y Dendro. Luego... después de la primera wave de los 3 triángulos, aparece un solo guardián de las ruinas, que de hecho ni siquiera tiene tanta vida comparado con los enemigos actuales. Cae relativamente sencillo también con un equipo de 4. Después de matar al guardián aparecen los 2 dragoncitos, que recordad que el guardián y los dragoncitos, si lleváis arquero, les pegáis en los puntitos que brillan y se quedan stuneados. También los dragones de las ruinas son más o menos sencillos, son más complicados que el guardián y son 2, y los dragones tenéis que intentar llevarlos hacia la parte derecha de la sala, desde donde aparecéis mirando hacia la llave, porque ahí aparecerán las eremitas, que son la 4ª wave del 12-1. Sí, hay 4 waves. Ahora, hay que guardar siempre el elemental de Najida para cuando invoquen las criaturas, poner la marca a todos. Y como veis, de nuevo, yo solo con Clorinde me guardo la ulti, tiro la ulti, exploto las criaturas y exploto las eremitas. Aquí es recomendable primero hacer focus a las criaturas. Una vez hacer focus a las criaturas, mueren muy rápido. Las eremitas se stunean, se quedan con media vida, se quedan mirando al suelo y tienes una apertura limpia para pegarlas. Y en la segunda mitad hay 3 waves, es decir, wow, cuidado. En la segunda mitad el tip es que todos los hidros que tengáis, principalmente Nubilet, van increíblemente bien. Es decir, un Dendro y un Electro arriba, como podéis ver, Najida y Clorinde en mi caso, hidro abajo. Como veis, estoy jugando Furina Nubilet, pero podéis jugar vuestro equipo completo de Nubilet que más os guste. Abajo hay que llevar hidro, 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 porque como veis, Mago del Abismo Piro con escudo Piro, Bardos Piro con escudo Piro, aquí nada, y aquí los soldados Fatuis Piro, el cangrejo acorazado robusto que tiene escudo Piro, la bestia sacrósea de Piro, el escorpión de Electro y los caballitos con escudo Electro, que igualmente llevando hidro van a caer con el daño, pero si no, igual recordar que hay escudo Electro en la segunda, con lo cual Electro es para la primera. Bien,
En la segunda mitad, 3 waves. Primera wave, el Samachul Dendro para hacerte quemadura y los 2 magos del abismo Piro. Muy recomendable tener mucho hidro y hidro en área, como es un Nubilet. Como veis, caen rápido si os ponéis en una posición y automáticamente aparecen los bardos de Piro. Son los típicos bardos que tienes que intentar juntarlos, pegar a uno que caiga hacia atrás, cambiar la posición, pegar a uno que caiga hacia atrás para juntarse con el anterior. Lo estaréis viendo cómo lo hago. Y al tener el escudo, como veis, yo estoy jugando Furina y Nubilet, con lo cual tengo una aplicación de hidro increíble. Caen muy rápido, prácticamente en 20 segundos si lleváis Furina Nubilet abajo, con lo cual Furina Nubilet abajo y arriba si queréis jugar Hyperloom pues metéis el Shinkyula y el An libres que tengáis. Los bardos al golpearte tiran como una piedra con Piro y esta piedra con Piro es la que tenéis que romper en prioridad para que los escudos bajen y los bardos se queden un momento estuneados. Y por último, la última wave son 2 Husk de los de viento que molestan bastante, que tienen mucha vida, pero como veis con Nubilet Furina, con un daño, una fuente de daño continua, caen sencillo, caen bastante sencillo de hecho. 12-2. La 12-2 me parece lo más sencillo a día de hoy, pero con 2 problemillas que son los 2 samuráis, que sabéis que si no matáis a uno el otro se cura, y luego también los 2 perros, los sabuesos, que son los que te meten corrosión. Con lo cual en la segunda mitad no hay que llevar escudo, hay que llevar mucho healing en la segunda mitad. Entonces, primera mitad, el Oni que conocéis de toda la vida, os sabéis las fases, sabéis que tiene una fase de inmunidad en la que cuando le bajas ese primer trocito de vida se quedan unos segundos ahí haciendo un combo. Podéis, como acabáis de ver y estoy haciendo yo, alejarme para que no me pegue, volverme a acercar e intentar perseguirle. Si lleváis un equipo, como he dicho, de Dendro y Electro o algún Hyperloom general, va a caer muy fácil. El daño de Hyperloom es dirigido, es decir, busca y va directamente a golpear al enemigo, no se puede fallar, las pelotitas de Hyperloom. Y el Oni lo considero a día de hoy ya bastante sencillo y lo bajaréis en 40 segundos si tenéis equipos bien, si tenéis equipos más o menos en un minuto. Y ahora, el 12-2 segunda mitad es donde veo problemas, como comentaba. Los samuráis, los 2 samuráis Kairagi. Si matas a uno y al otro no, el otro se cura. Hay que bajarlos a la vez. Esto ya está ahora en el abismo anterior 4.6, con lo cual ya lo conocéis. En la segunda wave aparecen los 2 sabuesos. Aquí es donde veo el mayor problema. Mucha cantidad de vida, se mueven muchísimo y además te restan vida al golpearte, te meten corrosión y esto no se puede con los escudos. Solución. Si llevas mucho hidro, quizá en la segunda mitad sería muy bueno jugar un permafrost, porque todas las bestias sacróseas se pueden congelar, estos se pueden congelar, y aquí los bardos no se pueden congelar cuando tienen el escudo, pero el resto de enemigos sí se pueden congelar. Con lo cual, permafrost, por fin, aleluya, se puede jugar en la segunda mitad después de mucho tiempo. Cuidado que hay algunos enemigos que no, y un permafrost de Nubilet, Furina, una Nemo y Charlotte, por ejemplo, o sub DPS, cualquier crío que nos cure, como Kiki, como Diona, incluso Rosaria Xianyun o Ganyu Xianyun. Xianyun es el Anemo Healer. En la segunda mitad vendrá muy bien, pero permafrost para que los sabuesos no se muevan o los samuráis en la segunda mitad puede venir bien, tanto si es de Nubilet como si no. Y luego, después de los sabuesos, que es la segunda wave, lo siento mucho, vuelve a haber 4 waves en el 12-2 segunda mitad. Con lo cual, la tercera wave del 12-2 segunda mitad es la más fácil. Aparecen 2 enemigos de los que tenemos ahora en el abismo. Caen muy rápido. Sí que meten uno Dendro y uno Piro y te meten quemadura. Con lo cual, mucho cuidado con esto. Y en la última wave aparece la peonza, que la peonza es más molesta. Aparece la peonza junto a el mecha optimizador aritmético, que es como esta pequeña arañita que te pone además elemento y demás. Las waves no son complicadas, lo más complicado es el sabueso, la corrosión y el que se muevan, porque los robots no se mueven tanto y reciben daño bastante fácil. Y vamos al 12-3 y a las bestias sacróseas. En mi opinión, las bestias sacróseas con bastantes waves y los enemigos que salen que tienen escudo extra es lo más complicado del abismo si no tenéis un daño dirigido fuerte, si no tenéis un Nubilet y quizás sí que os salva el permafrost porque hará que no se muevan. Bien, el Simón es muy fácil. Con cualquier equipo de Dendro y Electro, Hyperloom principalmente vuela, o sea, insta-deletea en 40-50 segundos como máximo. Recordad que al hacerse invisible, si le metéis una reacción de Dendro con Electro, automáticamente se cae al suelo y os deja una apertura como de 15 segundos para que lo reventéis y lo bajéis en la primera rotación. Simón es un regalo. Y siento que literalmente el 12-1 primera mitad es un regalo para quien lleve Electro, Dendro y Hyperloom en general.
que el problema de este abismo es todo el rato la segunda mitad y llevar mucho hidro. Ahora, en el 12-3 segunda mitad, que aquí finalizaríamos la explicación de este abismo y ahora repaso los equipos, básicamente no vienen juntas las bestias sacróseas, con lo cual bien, y la primera wave te sale los recaudadores Fatui, que son los que tienen los boomerangs Pyro girando alrededor que te pueden meter knockback y alejarte y molestar, uno de ellos, y 2 soldados Fatui, que son los que se pueden poner el escudo Pyro, pero los puedes matar rápido antes de que pongan el escudo Pyro. Esta primera wave es sencilla y creo que bastante fácil. La segunda wave ya viene el buitre, una de las bestias sacróseas, junto con 2 caballitos de mar con escudo electro. Aquí, el escudo electro, si vais con Pyro, algún Gaming o algo así con Furina que te pone bastante hidro, o vais con Nubilet directamente, o vais Permafrost, no vais a poder congelar a los enemigos mientras tengan el escudo, pero el crío del Permafrost se baja el escudo muy rápido. Y yo por último, como veis, con Nubilet me los bajo automáticamente a pesar de que tienen escudo. La bestia sacrósea, que es el buitre, seguramente sea el enemigo que más dure en el campo, y con Permafrost sí se puede congelar, así que vais a tenerlo relativamente sencillo. Y la última wave es la más molesta para mucha gente, imagino, y es el escorpión sacróseo, que igual te mete un golpe y te puede one-shotear, y los 2 cangrejos con escudo Pyro. Los cangrejos con escudo Pyro hay que bajarlos con hidro, y aquí viene pues tanto hidro, pues lo mismo, si lleváis Permafrost van a caer más o menos rápido, si lleváis Nubilet van a caer más o menos rápido, y si lleváis un Permafrost de Nubilet va a ser un regalo, literalmente. Y creo que a todos os va a pasar que os quede de último el escorpión sacróseo. Problemas: se mueve mucho, te mete golpes que te pueden one-shotear, no tiene escudo, eso sí, pero tiene mucha vida, y seguramente es el último enemigo que quede en pie y por el que sufráis para los segundos para hacerlos el tiempo correcto de las estrellas. Resolución: mucho daño con Nubilet y quizá un Permafrost, Ayaka o Grizzly si os gustan mucho. Así que, como podéis comprobar, el abismo está hecho para jugar muchísimo hidro arriba, y las combinaciones de hidro que juguéis, tanto con o sin Nubilet, intentar jugar un Permafrost, intentaré traeros algún otro gameplay o jugarlo en directo con Ayaka, Furina, Shenhe y Xianyun, o Ayaka, Mona, Kazuha, Shenhe, aunque esta segunda mitad, con la cantidad de fuentes de daño y la corrosión, creo que si no llevo a Xianyun a un healer con Ayaka y juego hiperofensivo, Nanai, así que quizá Kokomi, si os gusta mucho el Permafrost de Ayaka, Kokomi, Kazuha, Shenhe, puede ir abajo. Y arriba, como comentaba, prácticamente Electrodendro, y por ahí si os sobra un Shinkyu o algo así, pues un Hyperbloom. Si tenéis Furina, Nubilet, mejor abajo. Y si tenéis Furina, Nubilet o Furina, Yelan con un healer, mejor abajo, y dejar libre el Shinkyu arriba, porque el daño no lo quieres con Yelan y Furina arriba, lo quieres abajo, y arriba solo quieres el Shinkyu para que aplique, porque el daño va a ser de Hyperbloom y del Electro o el Dendro haciendo Sprit o Aggravate, al Heizam, Tignari, todo lo que os guste. Si sigue esta fórmula, sobre todo arriba es easy, y abajo hidro, 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 hidro. Yelan Furina, Nubilet Furina, dobles hidros, todo lo que podáis. Si podéis intentar jugar Permafrost, como comentaba, tanto combinaciones de Grizzly, de Ganju, de Ayaka, de Nubilet con un healer crío, creo que está fácil. Y abajo sería un pelín más difícil, pero si jugáis equipos con hidro o doble hidro, aunque no sea Permafrost o no sea Nubilet, pero lleváis 2 hidros, creo que cualquier equipo que juguéis 2 hidros, menos posiblemente Jutao, porque es muy multitarget, es decir, Arlequino doble hidro. En los equipos que os enseñé de Arlequino doble hidro, pues Arlequino, Furina, Yelan, Xianyun, por ejemplo, pues en la segunda mitad Arlequino menos los escudos, el resto, todo lo que tiene que hacer lo va a reventar mientras los enemigos no tengan escudo Pyro. Así que quien le guste Arlequino y pregunte por Arlequino, que salió hace poco, en la segunda mitad, pero con 2 hidros en este caso, Furina Yelan o Furina Shinkyu y un healer fuerte, una Xianyun o algo así. Así que así de fácil. Hay equipos como siempre que podrían hacer bien un apaño. El hipercarry de Raiden, aunque no llevéis Dendro arriba, puede ser muy poderoso, que mucha gente siempre pregunta por Raiden hipercarry. Y equipos de Geo, Bloom y cosas externas abajo. Bloom es un equipo de doble hidro, así que los equipos de Bloom, si lleváis mucho healer, abajo los equipos de Bloom pueden ir muy bien con Nilou. Poquito más. Este es el vídeo, este es el abismo. Es más complicado que el anterior, no es el más difícil de la historia, pero sí tiene dificultad. Y poquito más. Espero que hayáis disfrutado muchísimo con los gameplays estos de 2 y 2, que al final, en cuanto se reseteó, lo hice así, lo disfruté un montón. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis minis, compartir el vídeo con alguien que tenga dificultades en el abismo y chaito. Que estéis muy bien, gente. Chao, chao, chao.